Hola, en este vídeo os quiero mostrar algunas técnicas de estudio en el área de matemáticas. Las matemáticas son un área en el que se cumplen algunas características un poco especiales que también hacen que su estudio sea especial. De tal manera que nos vamos a centrar en algunas estrategias para poder repasar los contenidos del área, bien diariamente o bien de cara a un examen. Por eso he grabado este pequeño vídeo de técnicas de estudio en el área de matemáticas. Principalmente tenemos que saber varias cosas. Lo primero, que el área de matemáticas cuenta con unas características especiales que es un área manipulativa, en la que no merece mucho la pena estudiar nada de memoria, sino practicar. Con lo cual vamos a centrar nuestro estudio en la práctica, pese a que algunas veces también hay algunas definiciones o conceptos en los que interviene la memoria y por eso tendremos que entrenarla. El área de matemáticas es un área en el que podemos volcar las técnicas de estudio que sabemos de otras áreas, pero que además debemos compaginar con ciertos aspectos. Unos de estos aspectos son saber qué tipo de materiales utilizamos para el área. En nuestro caso tenemos diferentes soportes o materiales. El primero sería el cuaderno. El cuaderno constituye el soporte principal, pues en él, además de hacer ejercicios, tenemos escrita teoría de conceptos básicos que vamos a ir trabajando o que trabajamos en cada una de las unidades. Aparte del cuaderno, también tenemos un libro. Dependiendo del profesor que tengamos cada año, posiblemente estos soportes varíen. Lo más habitual es que el libro, en líneas generales, se convierta en el soporte principal de los profesores. En este caso no es así y ya digo que el soporte principal es el cuaderno. Pero muchas veces el libro sea el que nos sirva de referencia. A nosotros en este año el libro nos sirve para ver cómo coinciden algunos contenidos y alguna teoría de los conceptos que estamos viendo, igual que en el cuaderno, pero también para hacer ejercicios. Por otro lado, también tenemos el canal de la profe de YouTube, que se llama Tastarabillos de Matemáticas. En este canal ya sabéis que cuelgo vídeos referidos a los contenidos que estamos trabajando, algunas prácticas o algunas tareas que llevamos para casa, con lo cual sabemos que es un soporte que también nos puede ayudar en el estudio. Además de estos soportes, en clase habitualmente trabajamos con material manipulativo. Como su nombre indica, es un material que manipulamos, tocamos con nuestras manos porque en este caso la profe considera que el tocar y el experimentar es la base del aprendizaje y que tocando y experimentando pues llegamos a adquirir los contenidos de una mejor manera y además nos centramos sobre todo en la comprensión de lo que estamos haciendo. Con lo cual el material manipulativo, que es una de las estrategias que utilizamos en clase, también podríamos derivarla a que sea un material que utilizamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque mucha parte de este material está en Internet, podríamos descargarlo e imprimirlo si alguien quiere practicar con él en casa. Tras ver todos estos soportes, nos vamos a centrar en nuestro soporte principal, que es el cuaderno. Como ya dijimos en la primera evaluación, puesto que nuestro soporte principal es el cuaderno debe cumplir unas características básicas. Y las principales características tratan de ser un soporte limpio, organizado y en el que yo pueda manejar todos los ejercicios que yo hago y toda la teoría que yo copio en cualquier momento, sin que me dé error por no saber qué era lo que estuve trabajando hace un tiempo. Nos vamos a centrar principalmente en este soporte para guiar nuestras técnicas de estudio. Aquí tenemos el cuaderno de una compañera de sexto, me lo ha dejado, para guiarnos un poco en este vídeo en las técnicas de estudio. Como ya comentaba, el cuaderno tiene que reunir una serie de características para que nos faciliten el estudio. Este es uno de los cuadernos que más cumplen estas características, pues como podéis ver así a golpe de vista, es un cuaderno que está organizado, que está completo,
que está ordenado y limpio. De hecho, incluso hay una progresión porque la propia alumna ha visto lo útil que es este soporte para su estudio y se ha esmerado en cada una de las unidades que vamos viendo, se ha esmerado cada vez más para procurar que fuera un soporte que luego a ella le facilitara el estudio. Os muestro, por ejemplo, la estructura de una de las unidades para el cuaderno. En un primer momento sabemos que ponemos el título, que ocupa como máximo media hoja. Lo adornamos con un motivo que tenga algo que ver con el título y en este caso es que estuvimos recordando las normas del cuaderno, tenerlo siempre limpio y ordenado, respetar los márgenes, portadas esmeradas, enunciados a boli y respuesta a lápiz, no dejar huecos innecesarios, cuidar la letra y no separar letras o símbolos en títulos. Habitualmente los estándares de aprendizaje, que los vemos en un cuadro o bien copiado o bien pegado, van en la siguiente parte de la hoja, en este caso, pues continuarían en la hoja posterior. Cuando pegamos los estándares de aprendizaje y los leemos, nos damos cuenta de todos aquellos contenidos que vamos a trabajar en la unidad. Habitualmente en las unidades nos enfrentamos a ellas partiendo de unos conceptos básicos. La profe lo que hace a veces es introducir un material manipulativo y a partir de haberlo utilizado copiamos una teoría que deducimos de esa manipulación o al revés. Copiamos una teoría y luego practicamos. Por eso la parte de conceptos básicos es importante tenerla bien escrita y bien narrada porque ante una duda, en un momento nosotros podemos recurrir a esa parte. Tras la parte de conceptos básicos siempre va a haber una práctica. Pues en este caso determinados ejercicios. ¿Por qué cuento todo esto y toda esta estructura y os muestro este cuaderno? Por la importancia de tener un soporte cuidado, esmerado y organizado para facilitar nuestro estudio. Una vez que tenemos el soporte bien organizado y además estudiado, pues nos disponemos a saber cómo podemos utilizar nuestro cuaderno de matemáticas para repasar. Lo que tendríamos que hacer es, lo lógico sería que cada tarde cuando nosotros lleguemos a casa, releer aquello que hemos hecho para recordar lo que hemos estado viendo en clase y anotar posibles dudas que nos surjan. Por otro lado, se trataría de dedicar nuestro tiempo de la tarde a dos cosas básicas. Primero, ver esa teoría o conceptos que hemos trabajado en el aula y volverlos a escribir en un folio aparte o utilizar una de las técnicas de estudio de otras áreas para ello. Por ejemplo, me voy a poner en la unidad de divisibilidad, que fue la anterior a la que hemos visto, me voy a poner en una de las partes de teoría que copiamos, de conceptos básicos, y yo voy a tratar de ponerla en un folio aparte de otra manera. Puedo hacer un esquema de llaves, si es la técnica que más me gusta. Entonces, pues yo pondría, por ejemplo, conceptos básicos de divisibilidad. Y hago un esquema de llaves. Si el de llaves es el que más me gusta, pues pondría divisibilidad. Otro concepto sería múltiplos. Otro divisores. Otro números primos. Y, por ejemplo, en cada uno de ellos no escribiría la definición completa, pero sí algunas palabras que me dieran indicios del sentido de ese concepto, divisibilidad. Le iría leyendo, entre dos números hay una relación de divisibilidad cuando el número mayor entre el menor da como resultado una división exacta. Pues entonces me pondría aquí, por ejemplo, división exacta entre dos números. Lo mismo, división de resto cero, que es lo mismo. Y así podría continuar con todo mi esquema.
¿Que el esquema que yo prefiero es de números? Bueno, pues pondría lo mismo. Apartado 1, conceptos básicos de divisibilidad. 1.1, múltiplos o divisibilidad. 1.2, múltiplos. 1.3, divisores. Cada uno escogiendo aquella técnica de estudio aprendida en otras áreas que nos valdría para esto. En este caso, para repasar lo que es la teoría. ¿Cómo practico? Pues lo tengo muy fácil. Si yo en mi cuaderno he procurado llevarlo al día y tener los ejercicios corregidos, yo lo que hago es escoger alguno de esos ejercicios, copiar el enunciado o las líneas básicas en un folio aparte. Por ejemplo, hay a los factores primos de los números 24, 144. Vale, ¿qué hago? Pues yo cierro el cuaderno, practico aquí. ¿Cómo hallo factores primos? Bueno, pues factorizando. Los factores primos de 24 son 2, 3 y 1. Y ahora compruebo. Voy a ver si eso que hoy he factorizado en mi casa y que he repasado se corresponde con lo que yo vi. En este caso yo aquí puse 2, 2, 2 y 3. Vale, pues me voy a anotar una duda para resolver mañana en clase, que es, fíjate, profe, en el ejercicio de hallar factores primos, yo no puse el 1. Pero ahora que ya he avanzado en la unidad, creo que el 1 es un factor primo. ¿Esto es correcto? Y al día siguiente yo me presento en clase con esta duda y hago que la profe me dé indicaciones para resolverla. De esta manera, pues repaso el contenido, lo vuelvo a releer, lo sintetizo y además lo estoy volviendo a sellar en mi cabeza y detecto dudas para poder resolver aquellos aspectos que se me han quedado un poquito en el tintero. Creo que con todos estos recursos vosotros podríais hacer un repaso general del área y podríais llegar al examen con bastantes dudas aclaradas y con la sensación de controlar el tema. Así que espero que este vídeo os sirva para recordar todo esto y para ver la importancia que tiene nuestro soporte principal, como es el cuaderno. No os olvidéis tampoco de hacer uso de otros soportes como son el libro, el canal de YouTube en el que hay vídeos que nos pueden servir para el repaso o para resolución de dudas y que si tengo especial interés y tiempo en casa puedo imprimirme determinado material manipulativo pidiéndole los enlaces a la profe o buscándolo yo mismo en internet. Vale, por último quería hablaros de lo interesante que sería también el poder hacer esquemas de conceptos básicos. Por ejemplo, estoy viendo fracciones, mapas conceptuales, de tal manera que yo sé que las fracciones tienen diferentes clasificaciones, por ejemplo, según su representación o según las operaciones. Esto os lo cuento como una técnica más para el estudio en la que yo simplemente detecto determinadas palabras, las voy escribiendo y simplemente con un golpe de vista yo sabría narrar muchas cosas sobre el tema que en este caso estamos viendo, que sería fracciones. Además de esto, os quería comentar que tenéis muchísimos recursos cercanos a vosotros que nos permiten generalizar el aprendizaje que hacemos en el área de matemáticas. Por ejemplo, hay un montón de tutoriales, no solo de la profe Estela, sino de un montón de profesores de matemáticas que puedo encontrar cuando yo voy a buscar en internet algo relacionado con las matemáticas o una duda que me surge, antes de llevar la clase incluso, puedo buscarla en internet y de ahí seguro que me enlaza con muchos vídeos tutoriales
que me sirven para poder, lo que digo, resolver las dudas y generalizar los aprendizajes. También hay un montón de fichas interactivas. Si en Google vosotros ponéis fichas interactivas de fracciones, os salen un montón de fichas interactivas con las que poder entrenar y que además tienen una autocorrección, con lo que os aseguráis que la ficha se queda bien hecha. Además de un montón de enlaces y de recursos a vuestro alcance. Y lo último que quería comentaros son los prerequisitos para el estudio de las matemáticas. ¿Qué es esto de los prerequisitos? Pues son las condiciones anteriores a el estudio del área. ¿Cuáles son estas condiciones en vuestro caso? Pues que tenéis una edad en la que ya podéis ser autónomos y autónomas para dedicar un tiempo de la tarde a estudiar. Es decir, tenemos una edad en la que ya ninguno de nuestros adultos de la casa tendría que decirnos, siéntate, venga, y ponte ahí media hora a hacerlo de matemáticas. No, yo controlo el tiempo, yo me hago responsable de la tarea que tengo que realizar y si no tengo tarea, pues puedo dedicar el tiempo a repasar. Pero dedico un tiempo determinado todas las tardes. Además, cuido materiales y soportes, como en este caso es el cuaderno. No hace falta que nadie, ni siquiera la profe o ni siquiera los adultos responsables, me tengan que estar recordando todo el tiempo si me tengo que dejar márgenes o no, si tengo que resolver los ejercicios a lápiz o a boli, porque todo esto ya tiene que ser un prerequisito que yo vaya cumpliendo de manera casi automática. Otros prerequisitos, pues ser consciente de la importancia del área, no solo por aprobar o por sacar una buena nota, sino de la importancia del área para mi vida, porque me va a ayudar a resolver problemas que se me plantean en el día a día. Y por último, saber las consecuencias que tienen las acciones, es decir, si yo llevo el área al día, tendré unas consecuencias positivas, si yo no llevo el área al día, las consecuencias serán negativas, pero además la responsabilidad me la aplicaré yo. Es decir, yo me puedo indignar si saco una nota mala en el examen, pero tendré que reflexionar de dónde viene esa mala nota. Puede que haya una responsabilidad del profesor correspondiente, pero también puede que haya un porcentaje alto de responsabilidad mía, si yo no he llevado el área al día, si no he cuidado el soporte principal, si no pregunto dudas, si voy con muchas dudas al examen. Así que bueno, ser consciente de todo esto nos hace estar en buena disposición para enfrentarnos al área de matemáticas y para sacar buenos resultados en ella.